El tema de hoy viene a ser circulación en los animales, ¿ya? A ver, ¿qué viene a ser la circulación animal? La circulación animal viene a ser el paso o el flujo de qué? De nutrientes, de oxígeno y o desechos mediante órganos específicos. ¿Qué órganos específicos? Por ejemplo, está el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón y los vasos sanguíneos me van a estar transportando nutrientes, oxígeno y también metabolitos de desecho. La circulación animal se va a dividir en dos. En uno, que viene a ser la circulación no sistémica, y dos, que va a ser la circulación sistémica. ¿Qué animales van a llevar a cabo una circulación no sistémica? No sistémica, te dice, es decir, no va a tener órganos del aparato cardiovascular. Es decir, no va a presentar corazón ni tampoco va a presentar vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estos animales no lo necesitan. Ejemplos de animales que no necesitan corazón ni vasos sanguíneos están los poríferos, ¿no? Las esponjas de mar. Los celenterios, por ejemplo, medusas, anémona y la hidra. Los nemátodos, que son los animales cilíndricos. Y los platelmintos, que son los gusanos planos. Entonces, chicos, si estos animales no presentan corazón ni vasos sanguíneos, ¿cómo es que se va a dar, no? Su flujo de nutrientes, el flujo de oxígeno y el flujo de sus metabolitos de desecho. Porque ustedes saben que la circulación va a estar transportando, ¿qué cosa? Los nutrientes. Y la célula necesita de nutrientes para vivir, necesita de oxígeno para poder respirar, pero también necesita sacar sus metabolitos de desecho, ¿sí o no? Sí. Entonces, si estos animales no tienen corazón ni vasos sanguíneos, ¿cómo es que se va a dar su flujo de nutrientes? ¿Cómo? Ustedes ya lo saben. Entonces les voy a preguntar, a ver, a Angeli, ¿cómo se va a dar el flujo de nutrientes? O sea, ¿cómo es que hacen ingresar sus alimentos estos animales si no tienen una circulación? Nosotros ya lo sabemos porque ya lo hemos visto. ¿Cómo es, Angeli, en caso de estos animales, poríferos, celenterios, nemátodos? A ver, te escucho. Hola, intracelular. Claro, muy bien. ¿Por qué ellos no lo necesitan, chicos? Porque ellos llevan a cabo una digestión intracelular. ¿Se acuerdan en los poríferos? ¿No? El alimento ingresaba por el poro y después se iba directamente a la célula. Era una digestión intracelular. Igual en los celenterios llevaban a cabo una digestión fuera de la célula, pero también dentro de la célula. Pero no necesitaban un aparato digestivo, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, ¿no? El alimento ingresaba de frente por el orificio, llegaba a su cavidad y después ingresaba a la célula de manera directa. Por lo tanto, no necesita tener una circulación, no necesita tener corazón ni vasos sanguíneos. Los poríferos, aparte que recuerden que son parazoos, no tienen tejidos, ¿ya? En cambio, los celenterios sí tienen tejidos, pero no lo necesitan tampoco, al igual que los nemátodos y al igual que los platelmintos. Y entonces, ¿por dónde va a estar circulando el oxígeno? Porque el oxígeno también tiene que estar circulando, ¿no? Por el vaso sanguíneo, pero ellos no lo necesitan. ¿Por qué? ¿Cómo es la respiración en caso de los poríferos, celenterios, nemátodos y platelmintos? ¿Cómo es? Le voy a preguntar a Tania. Tania, ¿cómo es la respiración de estos animales? No está Tania. Sí, Ya, Miss. Tania, te estoy preguntando, Creo que cómo lo es la escucho respiración de entrecortado. estos animales? Lo escucho entrecortado y no se me entiende. ¿Todos me están escuchando entrecortado o solamente Tania? Eh, Está Guadalupe, bien, Miss. Creo que mi internet está mal, Miss. No lo escucho muy bien. ¿los demás chicos también me escuchan entrecortado? Yo también, Miss, un poco, Miss. A ver, a ver. Miss, creo que no hay órgano respiratorio. Ray, ¿me estás Miss, yo escuchando no le escucho normal? entrecortado. No, Miss, yo no. A ver, un rato voy a ver. Ahora, ahora Ray. Ray, Brenda, Guadalupe, ¿me escuchan? Miss, no le escucho entrecortado. Está bien. Ah, ya, Miss, ahora sí se está arreglando un poco. ya. Miss, ahora sí, Miss, un poco. Ah, ok, ya. Miss, yo creo que los animales que están ahí Ya, no pero tienen esa era órgano directa, respiratorio. Miss. Esa era directa. Ok,
Entonces, no tienen órganos respiratorios, no es que crees, no No, tienen, no forma tienen, directa. no tienen, ¿ya? Poríferos, celenterios, nemátodos y platelmintos, ellos no tienen órganos respiratorios, acuérdense. ¿Cómo se daba su respiración de ellos? Era por medio de la difusión, ¿no? O sea, ahí entraba a su célula, ¿qué cosa? Ingresaba el oxígeno y también de la célula se expulsaba el CO2. Se daba mediante la difusión, ¿cierto? Ingresaba de manera directa. Entonces, por lo tanto, estos animales no necesitan tener un corazón ni tampoco necesitan tener vasos sanguíneos, ¿ya? Pero la otra clasificación, que es la circulación sistémica, es porque estos animales iban a presentar corazón y van a presentar vasos sanguíneos, ¿ya? El corazón, chicos, miren acá, miren aquí. Esto es el corazón, miren esta estructura. El corazón viene a ser un órgano musculoso y hueco. Es un órgano musculoso y hueco. Y si es hueco es porque, ¿qué cosa tiene? Tiene cavidades, ¿ya? Va a tener cavidades. ¿Qué va a tener? Va a tener 4 cavidades. De manera general lo vamos a decir, porque no todos los animales, sus corazones de los animales, no todos tienen 4 cavidades. Lo vamos a hacer de forma general, ¿ya? Entonces, miren acá. Tiene 4 cavidades. Arriba, sigan el puntero rojo, van a estar las aurículas, ¿ya? Son cavidades llamadas aurículas. Va a haber entonces una aurícula derecha, esto es derecha, chicos, y esto es izquierda, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser la aurícula derecha y esto va a ser la aurícula izquierda. Y van a tener ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, el corazón es un órgano hueco que posee cavidades. De este ventrículo derecho, estamos en la parte derecha, de este ventrículo derecho van a salir arterias, ¿ya? Tanto del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo que salen arterias, del corazón salen arterias. Entonces, tenemos aquí que del ventrículo derecho está saliendo una arteria llamada la arteria pulmonar. Y su propio nombre lo dice, pulmonar. ¿A dónde se va a ir? A los pulmones. ¿Ya? Se va a ir a los pulmones. Y esta arteria pulmonar está, ¿qué cosa llevando? Está llevando CO2. ¿Ya? Está llevando una sangre contaminada, una sangre desoxigenada. Entonces, está transportando CO2. ¿Y a dónde se va a ir? A los pulmones. ¿Ya? Se va a los pulmones. Y miren, en los pulmones que tenemos bronquios y bronquiolos, y después que se dividen y se hacen más pequeños, llamados alveolos. Y el conjunto de alveolos se llama sacos alveolares. ¿Recuerdan? Ya. Los alveolos, ¿se acuerdan que les dije que se encargaba de hacer el intercambio de gases, sí o no? Por lo tanto, la arteria pulmonar que está llegando a los pulmones y está trayendo el CO2, ¿para qué? Para que lo haga intercambio con el alveolo. Entonces, la arteria pulmonar le va a dar el CO2 al alveolo, y el alveolo, ¿qué cosa va a hacer? Este CO2, mediante la exhalación, lo va a expulsar el CO2. Pero mediante la inhalación, ¿qué estamos haciendo ingresar? Oxígeno, ¿sí o no? Oxígeno. Por lo tanto, se da un intercambio, chicos, ¿ya? Entonces, el oxígeno ya ahora va a ingresar a la arteria, al vaso sanguíneo, el oxígeno, y de aquí va a salir un vaso sanguíneo ya oxigenado, un vaso sanguíneo no contaminado, sino un vaso sanguíneo ya limpio, con oxígeno. Y este oxígeno, miren hacia dónde va a ir. Va a llegar a dónde? A la aurícula. Acuérdense que esto se llama aurícula. ¿Qué aurícula? Izquierda, porque estamos en el lado izquierdo, ¿ya? Llega a la aurícula izquierda, este vaso sanguíneo, y lo hace mediante una vena. Llegan las venas, al corazón llegan venas y del corazón salen arterias, ¿ya? Entonces va a llegar una vena y esta vena está trayendo, ¿qué cosa? Sangre oxigenada, sangre con oxígeno. Va a llegar a la aurícula y de la aurícula, ¿dónde va a pasar? Va a pasar al ventrículo. Y del ventrículo, el ventrículo lo va a bombear, porque el corazón, acuérdense que es un órgano musculoso que bombea, va a bombear este oxígeno y va a salir, miren, y va a salir, ¿por quién creen que va a salir? Por una arteria, porque las arterias salen del corazón. ¿Y cómo se llama esta arteria? Se llama la aorta. Aorta. Entonces, la aorta sale del ventrículo izquierdo, sale, ¿y qué está llevando? Está llevando oxígeno, ¿no? Está llevando una sangre oxigenada. Ya está llevando una sangre oxigenada, miren. Entonces lo lleva. ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿Quién necesita oxígeno? Las células. Todas las células del cuerpo necesitan ese oxígeno. Por lo tanto, bombea el ventrículo izquierdo esa sangre oxigenada y la aorta lo va a llevar, ¿no? Lo va a transportar a todas las células del cuerpo. Y miren, por lo tanto, aquí, ¿qué cosa? ¿Con quién se va a encontrar? Con las células, ¿no? Entonces, este vaso sanguíneo se encontrará con las células. Y a la célula, ¿qué le va a dar? Toma célula, tú necesitas el oxígeno y le va a dar su oxígeno.
y la célula utiliza este oxígeno, pero aparte, chicos, también el vaso sanguíneo que está transportando nutrientes, ya también está transportando nutrientes. Entonces, le da los nutrientes y también le da el oxígeno y la célula lo va a utilizar. Utiliza los nutrientes y utiliza el oxígeno y al metabolizar los nutrientes, ¿qué va a obtener ¿qué va a obtener? Va a obtener un metabolito de desecho y este metabolito de desecho viene a ser el CO2. Las células producen el CO2, ¿de acuerdo? Entonces, este CO2, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir de nuevo al vaso sanguíneo. Ya se va a ir al vaso sanguíneo. Y este CO2 en este vaso sanguíneo, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que regresar ¿a dónde? Al corazón. ¿Y qué es lo que entra al corazón? Al corazón ingresan venas. Por lo tanto, va a ingresar una vena. ¿Y cómo se llama esta vena para ser más específicos? Venas cavas. Venas cavas, porque son venas que están trayendo CO2 de todo el cuerpo. Están recogiendo el CO2, los metabolitos de desecho de todo el cuerpo. Entonces, van a ingresar las venas cavas. ¿A dónde van a llegar? A la aurícula derecha, van a llegar a la aurícula derecha. Llega entonces sangre con CO2. Y este CO2, ¿a dónde se va a pasar? Al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho lo va a bombear, va a expulsar esa sangre con CO2. ¿A dónde lo va a llevar? ¿Qué sale? Sale una arteria llamada la arteria pulmonar. ¿Y a dónde se va a dirigir? A los pulmones. ¿Para qué? Para que este CO2 sea expulsado, ¿cierto? Se intercambie ¿con quién? Con el alveolo. Este CO2 va a pasar al alveolo y lo vamos a expulsar a través de lo vamos a expulsar a través de la exhalación. ¿Pero qué estamos inhalando? Estamos inhalando oxígeno y otra vez se repite el ciclo. Ya otra vez el oxígeno ingresará al vaso sanguíneo. Por lo tanto, este oxígeno va a salir del pulmón, una sangre oxigenada sale del pulmón y se llama vena pulmonar. ¿Y a dónde va a ir? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo. El ventrículo lo expulsa y va a salir, ¿qué cosa? La arteria llamada aorta que va a distribuir ese oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, ojo aquí. El corazón es un órgano hueco que tiene cavidades. De estas cavidades, específicamente de los ventrículos que salen las arterias y que llegan a las aurículas, llegan las venas. ¿Ya? ¿Han entendido o se han perdido? Me he perdido, es muy rápido he estado hablando. Sí, ¿Quién se ha sí perdido? entendí. ¿Quién se ha perdido? Sí, hay una parte que no entendí mucho. Y que Ok, como que lo vamos a Muy repetir. rápido estaba Lo hablando. vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Más despacio, me puede hablar también. Lo vamos a repetir, ¿ya? Un poco más lento. Un poco más lento. Ya, lo vamos a repetir, ¿ya? Ustedes van a hablar ahora. Entonces, chicos, miren aquí. Tenemos aquí el corazón, ¿ya? El corazón es un órgano hueco, ¿no? Es un órgano musculoso. Es músculo, pero es un músculo que tiene hueco. Ese hueco, ¿qué cosa es? Son cavidades. Arriba, ¿qué cosa están? Aurícula. Aurículas. Abajo están los Ventrículos. Aquí está la parte derecha y aquí está la parte izquierda. No se pierdan, no se pierdan. Entonces, ¿qué aurícula será esta? ¿Qué aurícula será? La aurícula Derecha. Derecha. La aurícula derecha. Aquí, ¿qué tenemos? Abajo, ¿qué están? Ventrículo. Ventrículo derecho. Aquí, ¿qué tenemos? Aurícula Izquierda. izquierda. Y aquí, ventrículo izquierdo. Hasta ahí no creo que se hayan perdido. ¿Qué salen del corazón? ¿Qué sale? Arterio, venas. ¿Qué sale? Salen las arterias. Salen las arterias. Acuérdense, del corazón salen las arterias y al corazón llegan las venas. Entonces, del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar. Sale la arteria pulmonar, miren aquí, sale la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar, ¿a dónde va a ir? Su propio nombre lo dice, a los pulmones. Entonces, esta arteria pulmonar se divide en dos, en arteria pulmonar izquierda y en arteria pulmonar derecha. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dividir? Porque tenemos dos pulmones. Exacto, Ray, porque tenemos dos pulmones. Porque tenemos dos pulmones, tienen que haber dos arterias pulmonares. Entonces, en el pulmón que tenemos están los bronquios que ingresan. Y estos bronquios se dividen, se llaman bronquiolos. Y se hacen cada vez más pequeños, formando los alveolos. Por lo tanto, tenemos un montón de alveolos llamados sacos alveolares. ¿Se acuerdan? Lo vamos a hacer por aquí.
¿Ya? Entonces, aquí estoy dibujando un alveolo. Un alveolo. ¿Y qué está llegando ahí? ¿Está llegando quién? La arteria. Está llegando la arteria pulmonar. Está llegando la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, les dije que la arteria que está saliendo del ventrículo derecho está llevando una sangre oxigenada o desoxigenada, o sea, con CO2. Desoxigenada. Desoxigenada, ¿no? Lleva una sangre con CO2. ¿Para qué lo está llevando al pulmón? Para que lo intercambie. Lo lleva entonces, va a llegar a los alveolos, mira, ya está en los alveolos, llega una sangre con CO2. Entonces, esta sangre está desoxigenada, ¿no? Y va a hacer un intercambio con el alveolo. Le va a dar al alveolo el CO2 y nosotros este CO2 lo expulsamos a través de la exhalación. Ya, lo expulsamos. ¿Pero qué vamos a inhalar? ¿Qué inhalamos? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Entonces, el oxígeno va a tener que ingresar. Y está ingresando por el alveolo. Ya, está ingresando por el alveolo. Ahora, a este vaso sanguíneo, a esta arteria pulmonar, ¿no? Le va a tener que dar, ¿qué cosa? El oxígeno. Y aquí, chicos, se va a formar un capilar. ¿Qué viene a ser, Miss? Un capilar. Un capilar viene a ser cuando hay un conjunto, no. Es cuando se juntan. Es cuando se junta un vaso sanguíneo que está transportando una sangre con CO2, una sangre contaminada, y a la vez se va a formar una sangre, perdón, un vaso sanguíneo que va a llevar una sangre ya con oxígeno. Eso viene a ser un capilar, en donde hay una mezcla de ambos componentes, que es CO2 y oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí se va a formar un capilar a nivel del alveolo. Entonces, como es un capilar, se va a juntar entonces con un vaso que ya va a estar oxigenado, ¿no? Entonces le va a dar el oxígeno. Miren aquí, le va a dar el oxígeno. Del pulmón van a salir las venas, que se llaman venas pulmonares porque salen del pulmón. ¿Y esta vena a dónde va a llegar? A la aurícula Derecha. Izquierda, izquierda. izquierda. No se pierdan, estamos en aurícula izquierda. Por lo tanto, el oxígeno, la sangre oxigenada, está llevando el O2, ¿a dónde? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, ¿a dónde va a pasar? Al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a tener que salir una arteria grande. ¿Cómo se llama esa arteria? Aorta. La aorta. Va a salir la arteria aorta. Ya, va a salir la aorta. No se pierdan, ¿ah? No se pierdan. Está saliendo la aorta que está llevando sangre oxigenada, sangre con O2, sangre oxigenada. ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Quién necesita el oxígeno? Las células. A Las las células. células del cuerpo, Células. las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí vamos a dibujar las células del cuerpo, ¿ya? Aquí están las celulitas. El vaso sanguíneo solamente está llevando el oxígeno, ¿o qué más está transportando? También los Nutrientes. también los nutrientes, ¿ya? Entonces, a la célula le va a dar, ¿qué cosa? Toma, célula, necesitas el oxígeno, pero también le da sus nutrientes, ¿no? Le está dando sus nutrientes. ¿Qué nutrientes? Le puede dar glucosa, proteínas, grasa, lípidos, ¿no? Entonces, la célula agarra los nutrientes y el oxígeno y hace su respiración celular aeróbica. A partir de esa reacción, chicos, la célula va a formar su metabolito de desecho, una vez utilizados los nutrientes y el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué le va a dar? ¿Le va a dar qué cosa? CO2. El CO2 le va a dar al vaso sanguíneo. Y miren ahora, ¿qué cosa se va a formar aquí? ¿Cómo se llama a la unión o cuando se junta un vaso que está transportando oxígeno con un vaso ahora que va a transportar CO2? ¿Cómo se llama eso? Capilar. Capilar, muy bien. Entonces, a nivel de las células también se forma un capilar. A nivel del alveolo también se forma un capilar. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, esta sangre, este vaso sanguíneo con CO2, ¿a dónde se va a ir? ¿Se va a ir a dónde? De nuevo va a regresar al corazón. Pero va a ir directamente ¿a dónde? A las aurículas. A la aurícula derecha. Se va a la aurícula derecha, ya llevando el CO2. Llevando el CO2. De la aurícula derecha, ¿a dónde va a pasar? Al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho es, esta cavidad tiene un músculo muy grande que va a empezar a bombear, hace fuerza, se contrae y expulsa esta sangre desoxigenada a través de la arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Que va a los pulmones. Se llamará la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Se llama la arteria pulmonar, que se va a dirigir ¿a dónde? A los pulmones.
se va a los pulmones. ¿Y a quién? ¿Con quién se va a encontrar? Con el alveolo. ¿Y qué le va a dar al alveolo? El CO2. Y del alveolo, ¿qué estamos haciendo ingresar mediante la inhalación? El oxígeno. El oxígeno que va a ir ¿de dónde? Al vaso sanguíneo. Y aquí se forma un capilar, porque se está juntando un vaso sanguíneo que trae una sangre contaminada con un vaso sanguíneo que ya tiene una sangre limpia. Me hice Ese una es el pregunta. oxígeno. Dime, Ray. ¿Sí o no que hay una enfermedad que hace que tu corazón crezca, no? Claro, ¿Y ahí cómo? cardiomegalia. ¿Y por qué pasa eso? La cardiomegalia viene a ser cuando el corazón empieza a crecer. Puede ser por factores genéticos, más que todo, Ray, ¿ya? Por factores genéticos, o bien también puede ser porque está un corazón enfermo, o más que todo se da por la hipertensión arterial. Cuando las personas sufren de hipertensión arterial, quiere decir que su presión está incrementada. Esa presión es un estímulo, es una fuerza. Presión es fuerza, es una fuerza. Por lo tanto, como hay demasiada presión, el corazón tiene que compensar dicha presión. Ya, es que hablar de ese tema es hablar de presiones, ¿ya? El corazón tiene que ejercer cierta presión y la hipertensión arterial significa cuando en las arterias hay mucha presión. Es por eso que se llama hipertensión arterial, ¿ya? En las arterias hay mucha presión. Entonces, el corazón tiene que bombear su sangre para que salgan a través de las arterias, pero la arteria tiene mucha presión. Por lo tanto, tiene que superar esa presión para que pueda salir por las arterias, porque en las arterias ya existe mucha presión también. Ustedes saben que para que se dé de manera, para que se transporte algo, tiene que ir de una zona de menor presión a una zona de mayor presión a menor presión. Pero aquí es al revés. Como las arterias tienen mucha presión y el corazón, o sea, está teniendo su presión normal y se encuentra con una presión aumentada de las arterias, el corazón tiene que aumentar su presión. Pero al aumentar su presión, ¿quién le da la presión? El músculo. El músculo le da la presión al corazón. Por lo tanto, ese músculo tiene que empezar a crecer. Empieza a crecer y se hace grande el corazón. Se hace grande el corazón y eso trae problemas a la larga, ¿ya? Porque el corazón no puede estar siendo grande. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer efecto de más. ¿A quién? A los demás órganos que se encuentran a su alrededor. Y a eso se le conoce como cardiomegalia, cuando el corazón crece debido más que todo a la hipertensión o puede ser también debido a factores genéticos. ¿Ya? Más o menos, Ray. Sí, ya lo entendí, gracias, Miss. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, ¿han entendido, chicos, esto? No se mareen con lo que Roy ha preguntado. Primero quiero que entiendan esto. ¿Han entendido o se han perdido? Sí, Miss. A ver, entonces, ¿qué sale del corazón? Salen arterias, ¿no? Salen arterias. ¿Y qué le llega al corazón? ¿Qué le llega? Venas, le llegan las venas. La vena que están viniendo, ¿de dónde? De las células que están trayendo una sangre contaminada, una sangre con CO2, eso va a llegar a llega a la aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha. ¿Y cómo se llama? Se llaman las venas cavas, que recogen los metabolitos de desecho de todas las células del cuerpo, de todas las células del cuerpo. Y Se también llaman era vena cava venas. superior, creo. Vena cava Exacto. superior. Hay una vena cava superior y hay una vena cava inferior. La vena cava superior, que es una vena que está trayendo sangre contaminada, ¿de dónde? Del cuello y la cabeza. Por eso se llama vena cava superior, del cuello y cabeza. Y la vena cava inferior traerá, ¿no? De las extremidades inferiores, del tronco, extremidades superiores, que van a llegar, todos van a llegar, pero a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasará al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a salir, ¿qué cosa? La arteria pulmonar, que se va a dividir en dos. ¿Han entendido? Sí, Miss. ¿Todos? A ver, ¿has entendido, Nicole? Dime un poco. Nicole, ¿has entendido o te has perdido? Hablen, porque después si no se van a seguir perdiendo. Hablen, ¿han entendido? Nicole. Sí, Miss, sí entendí. Ok, Nicole. Nicole, ¿qué sale del corazón? ¿Qué salen de los ventrículos? ¿Arterias o venas? Del corazón. ¿Qué sale de los salen ventrículos? Venas. Arterias. Del corazón salen las Arterias. arterias. Exactamente, de los ventrículos. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. ¿Y qué llega al corazón? Llegan las venas. Llegan las venas del pulmón, llamadas venas pulmonares, pero ya trayendo una sangre oxigenada. Llegan, ¿qué cosa también? Las venas cavas, que traen una sangre desoxigenada. ¿Chicos? Ya, estamos pasando mucho tiempo acá. Ya, entonces, este vaso sanguíneo o estos vasos sanguíneos y el corazón, ¿qué están transportando? Están transportando un fluido, un líquido, ¿sí o no? Están transportando un fluido y un líquido. Ahora, chicos, hay que hacer acá un paréntesis, ¿ya? Estas 4 cavidades van a ser
solamente en caso de, vamos a poner acá, corazón. El corazón de todos los animales no es igual, no es igual. En caso de los mamíferos, su corazón va a tener 4 cavidades, es decir, tiene 2 aurículas arriba y 2 ventrículos. En caso de anfibios y reptiles, el corazón ya no tiene 4 cavidades. El corazón, ¿qué cosa tiene? Va a tener 3 cavidades. Es decir, va a tener, ¿qué cosa? Va a tener 2 aurículas y un ventrículo. Y en caso de los peces, va a tener 2 cavidades. Va a tener una aurícula y un ventrículo. ¿Ya? A una aurícula y un ventrículo en caso de los peces. Y lo vamos a ver a más detalle para que lo puedan entender. Entonces, lo que hemos hecho ahorita viene a ser un corazón de los mamíferos principalmente, ¿ya? De los mamíferos, más que todo. Mamíferos y aves también. Mamíferos y aves también. De manera general lo hemos hecho para que lo puedan entender. Y ahorita vamos a ver la diferencia que tiene cada corazón de cada animal, ¿ya? Ahora, les decía que el corazón y los vasos sanguíneos que están transportando un fluido, ¿no? Un fluido llamado también líquido. Vamos a ver aquí. Entonces, este fluido o líquido que está en los vasos sanguíneos, en caso de los anélidos y en caso de los vertebrados, ¿cómo se llama? Sangre. Se llama sangre. ¿Y por qué lo habré puesto de un color rojito? ¿Por qué? Porque la sangre viene a ser de color rojo. ¿Gracias a quién? Gracias a una proteína llamada hemoglobina. ¿Ya? Ahora, chicos, por aquí. La sangre va a estar conformada de 2 cosas. Uno, va a estar conformado de plasma. Y otro va a estar conformado ¿de quién? De células sanguíneas. La sangre está conformada por 2 cosas. 1 por plasma y 2 por células sanguíneas. Células sanguíneas. Ya, células sanguíneas. A ver, ¿quiénes o qué células sanguíneas están en la sangre? ¿Qué células? Hablen, ustedes ya lo saben, desde primaria. ¿Qué células están en la sangre? Los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. ¿Qué más? Glóbulos blancos, llamados también leucocitos. ¿Qué más? Las plaquetas, llamadas también trombocitos. Son 3 células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y el plasma que viene a ser agua. El plasma es agua. ¿Qué más va a contener el plasma? Va a tener minerales. El plasma va a tener minerales. ¿Qué más va a tener el plasma? Los nutrientes. ¿Y qué más va a tener el plasma? Metabolitos de desecho también. Metabolitos de desecho, ¿ya? Por ejemplo, urea, ¿no? Que tienen que ser expulsadas. Ahora, chicos, los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas, esto de aquí, estos glóbulos rojos van a tener una forma de disco, más o menos así. Tienen una forma discoide, ¿ya? Esto es un glóbulo rojo que están aquí, que ven aquí en el vaso sanguíneo. Son los glóbulos rojos. ¿Qué les dije que tenía el glóbulo rojo? Una proteína llamada hemoglobina, y está aquí, ¿ya? Esta es la proteína que viene a ser la hemoglobina. Esta hemoglobina en su interior va a tener un bioelemento, que viene a ser el hierro. Entonces, el hierro le va a dar la coloración roja ¿a quién? A la hemoglobina. Y esta hemoglobina es una proteína que está dentro de ¿quién? Que está dentro del glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo va a tener entonces una coloración roja. ¿Gracias a quién? Gracias al hierro. Gracias al hierro que lo contiene ¿quién? La hemoglobina, que es una proteína. Y esta hemoglobina, además de tener el hierro, también se encarga de transportar el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Que no es decir que solo el oxígeno está en la sangre, no. Entonces, pregunto, ¿quién transporta el oxígeno? ¿Qué célula? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están transportando el oxígeno. ¿Y por qué el glóbulo rojo es de color rojo? ¿Gracias a quién? Gracias al hierro. Hemoglobina. Gracias al hierro. O en otras palabras, como dices tú, gracias a la hemoglobina. Porque la hemoglobina, ¿quién lo tiene? Al hierro. ¿De acuerdo? La hemoglobina contiene hierro. Y este hierro le da la coloración roja a la hemoglobina, que es una proteína. Pero esta proteína está contenida dentro de la célula, que es el glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿han escuchado ustedes de la famosa anemia? Que es una enfermedad en donde ¿qué cosa está disminuido? La hemoglobina. Está disminuido la hemoglobina, por lo tanto uno se empieza a hacer pálido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pierde esa coloración roja, porque la hemoglobina está dando la coloración roja, ¿sí o no? La coloración rojita. Y cuando, Dime, Brenda. no tiene muchos glóbulos rojos. Poliglobulia se llama eso, poliglobulia, y es cuando uno está de color rojo. ¿Y en quiénes lo vemos eso?
¿En quiénes? En los que se encuentran en la altura. Por ejemplo, ellos tienen poliglobulia porque tienen demasiados glóbulos rojos. En la sierra se produce demasiados glóbulos rojos. ¿Por qué? Para compensar de la presión de oxígeno, porque en la sierra la presión de oxígeno es disminuida. Presión de oxígeno, estoy diciendo, porque el oxígeno en todos lados es igual. No quiere decir que en la sierra hay menor oxígeno, sino la presión de oxígeno, chicos, en la sierra, la presión disminuye. Y ustedes saben, para que ingrese cualquier molécula tiene que haber, es por presiones, es por cambio de presiones, ¿de acuerdo? Para que ingrese, a ver, nos vamos a despistar un poco, nos vamos a despistar, ¿ya? Para que ingrese, chicos, el oxígeno, para que ingrese el oxígeno a nuestro cuerpo, aquí tiene que haber mayor presión para que pueda ingresar. Si hay mayor presión, si hay mayor presión de oxígeno afuera, este oxígeno va a ingresar de manera normal. Pero ¿qué pasa si hay menor presión en el caso de la sierra? Hay menor presión. El oxígeno se dificulta en ingresar. Por lo tanto, ¿qué es el cuerpo en compensación a una menor presión de oxígeno? Empieza a fabricar un montón de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que el oxígeno ingresado no se pierda ningún oxígeno, porque está ingresando poco oxígeno. Entonces el cuerpo muy sabio empieza a producir un montón de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para tratar de atrapar todos estos oxígenos posibles. Es por eso que los chicos que viven en la sierra, las personas de la sierra, de las alturas, tienen glóbulos rojos aumentados. ¿Por qué? Para compensar, ¿qué cosa? La presión de oxígeno que está disminuida, porque no está ingresando mucho oxígeno. ¿De acuerdo? Hice la Es por pregunta. eso. Entonces, esas personas se caracterizan por tener, ¿qué cosa? Sus chapitas, ¿no? Porque hay demasiados glóbulos rojos, hay demasiado hemoglobina. ¿De acuerdo? Tienen su hemoglobina aumentada en caso de ellos. Ahora sí, dime, Ray. Entonces, cuando nosotros corremos y en uno es un poco rojo, es lo que está diciendo más o menos de la presión. A ver, no, ahí es otra cosa, ahí es muy distinto, sino que ahí el corazón está bombeando de manera más rápida. Cuando uno corre, ¿qué cosas sienten en su corazón? Pum, 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 cada ratito, eso se llama taquicardia, el corazón está acelerado, ¿de acuerdo? Entonces, si el corazón está acelerado, quiere decir que está bombeando demasiada sangre, de manera rápida, y ese flujo rápido de sangre hace que uno se vuelva más colorado, ¿de acuerdo? Es muy diferente con las presiones que suceden en la sierra, ¿ya? En donde ahí sí tus glóbulos rojos aumentan, pero no quiere decir que cuando uno hace ejercicios, corre, van a empezar a incrementar tus glóbulos rojos, no, solamente que el corazón está haciendo más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicios, ¿qué pasa con las células? Están haciendo ejercicios también tus células, le estás haciendo trabajar a tus células, uno necesita más oxígeno, por lo tanto, como la célula está trabajando, necesita más oxígeno, por lo tanto, el corazón tiene que bombear de manera más rápida para que ese oxígeno llegue a las células. ¿Sí? No se vayan a perder, ¿ah? No se vayan a perder. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Han entendido? Sí, Ok. Miss. Más o menos. Ok. Ustedes preguntan, quieren saber más, pero después se pierden. Ya. Entonces, chicos, cuando uno tiene anemia, uno tiene anemia, ¿qué le dicen? Que está bajo en hemoglobina, ¿cierto? Por lo tanto, a esa persona, ¿qué cosa le recomiendan comer? Alimentos ricos ¿en qué? Alimentos ricos Hierro. en hierro. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene hierro. Pues por eso, justamente, cuando uno tiene anemia, entonces les recomiendan comer alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, ¿qué alimentos? Pescado, Miss. La leche. Pescado, el hígado, Sangrecita, Miss. menestras, ¿no? La sangrecita. ¿Ya? Entonces, esos animales tendrá que consumir. Pero muy aparte de eso, el doctor también le da sus complementos, su sulfato ferroso. El sulfato ferroso, ¿qué cosa tiene? Hierro. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, en caso de los anélidos y los vertebrados, ese fluido que está yendo por los vasos sanguíneos, ¿cómo se llama? Se llama sangre. ¿Y de qué color es? Es de color rojo gracias a la hemoglobina que contiene hierro en su interior. Esta sangre se está encargando de transportar, ¿qué cosa? Nutrientes, ¿no? Que está gracias al plasma. ¿Qué cosa más transporta? Transporta gases respiratorios, que es el oxígeno y el CO2. ¿Gracias a quién? Gracias al glóbulo rojo. Ojo, el glóbulo rojo, así como transporta el oxígeno, también transporta el CO2. ¿De acuerdo? También transporta el CO2. ¿Qué más se encarga de transportar?